Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Para empezar este episodio, quiero que empecemos haciendo algo juntos. En este momento, trae a tu mente e imagina toda tu vida como es ahora. Piensa rápido en todo lo que tienes, todo lo que haces, todo lo que eres, tu rutina, cómo son tus días, las cosas que piensas todos los días. Y ponlo como del lado izquierdo, como si fueran dos columnas. Y ahora, del otro lado, imagina la vida que sabes que podrías estar viviendo. La versión de ti que está haciendo lo que sueñas, la versión de ti que creó lo que imaginó, la versión de ti que está haciendo lo que por tanto tiempo postergó, porque todos tenemos dos vidas, la vida que tenemos y la vida que queremos. Una existe afuera en la realidad que hemos construido, y la otra vive dentro de nosotros, en nuestra imaginación, en nuestros deseos, en todo lo que sabemos que sí podríamos ser si tomáramos ciertas decisiones y si hiciéramos algunas acciones. Y entre esas dos vidas lo que hay es resistencia. Esa resistencia se siente como miedo, como procrastinación, como a veces dudas. Y creo que todos conocemos a un escritor que no escribe, a un pintor pero que no pinta, a un emprendedor pero no está emprendiendo, o a un fotógrafo que dejó de tomar fotos hace muchos años, o a un diseñador que tiene cientos de ideas, o a un creador de contenido que sigue esperando tener todo listo, a un chef que cocina lo mismo cada día porque no se atreve a inventar un nuevo platillo. Todos conocemos a alguien así, y si somos honestos, a veces ese alguien hemos sido también nosotros. Personas llenas de ideas, personas llenas de talento, de posibilidades, de mucho potencial, porque sabemos que ahí está el potencial, sabemos lo que queremos, pero seguimos esperando el momento. Y eso es resistencia. Y esa resistencia no es un muro, no es una pared, no es una persona que te está deteniendo, no es la falta de tiempo, ni la falta de recursos, ni de talento, no es nada de eso. Al contrario, la resistencia es invisible, pero es de las fuerzas más tóxicas del planeta y no necesita ser un muro, no necesita ser una pared, ni levantarse como que súper imponente frente a ti y gritarte que no puedes. Al contrario, es como si la resistencia se filtrara como que poco a poco entre tus pensamientos, como si fuera apareciendo esa voz poco a poco que te susurra y te susurra al oído cuando estás cansada o cansado, cuando estás estresado, cuando tienes una buena idea pero piensas mejor después. Y esa voz, ese susurro no te grita, no se impone, pero razona. Razona mucho contigo, razona que todavía no hay que hacerlo. Yo imagino muchas veces la resistencia como si la resistencia fuera un abogado súper experimentado y todos los días te presenta toda la evidencia. Te presenta la evidencia de que te falta preparación, que no tienes experiencia, que no es bueno arriesgarte, que no es el mejor día, ni el mejor mes, ni el mejor año para hacer eso que quieres. Y toda esa evidencia suena muy lógica, porque es muy persuasiva. Y esa resistencia, aparte de que es persuasiva, aparte es tu propia voz. Y entonces no viene de afuera, es autogenerada y autoperpetuada. Entonces, cuanto más la escuchas, más poder tiene, más crece. Cuanto más cedes, más argumentos encuentra para convencerte. Es como si la resistencia fuera como tu propio algoritmo. Y un algoritmo aprende de ti, como si fuera un algoritmo de las redes sociales o el algoritmo de una inteligencia artificial, que entre más la alimentas, más aprende, más se fortalece. Y cada excusa, cada cosa que te dices, la archiva para usarla mañana y pasado mañana, y va creciendo, se va acumulando. Y quiero que veamos qué pasa cuando se acumula la resistencia, porque ahora ya tantos años después podemos darnos cuenta de cómo la historia está llena de personas que nunca lograron romper esa resistencia. Personas que tenían una idea, un llamado, una intención y que sentían algo dentro de sí mismos y algo dentro de sí mismas, como ese impulso de crear algo, de aportar algo, de usar sus ideas porque sabían que tenían potencial, sabían que tenían o podrían tener talento, pero no lo hicieron. Y no porque no pudieran, sino porque la resistencia ganó. Y un ejemplo muy evidente es el de Hitler. Hitler a sus 18 años, ya cuando era adulto, él quería ser artista. Eso era lo que él soñaba. Y a los 18 años tomó el dinero que tenía, era como su herencia de 700 francos, y se mudó a Viena porque quería estudiar
arte. Quería entrar a la Academia de Bellas Artes en Viena y no nada más a Bellas Artes, Hitler también aplicó para la Escuela de Arquitectura, pero no lo aceptaron y después de muchos intentos dejó de volver a intentarlo y hoy nadie conoce una pintura de Hitler. Nadie ha visto ninguna de sus obras como artista porque nunca pintó. Y muchos historiadores han dicho que para Hitler, fue más fácil iniciar una guerra mundial que enfrentarse a un lienzo en blanco, porque un lienzo en blanco es la representación exacta de la resistencia. Un lienzo en blanco parece simple, pero no lo es. El lienzo en blanco es como una página en blanco, es en donde nace cualquier idea, pero también es el lugar en donde muere la mayoría. El lienzo en blanco o una página en blanco es el espacio que te obliga a crear algo desde cero, a inventar algo que no existe. El lienzo en blanco es lo que te reta a poner en el mundo algo que solo está en tu cabeza. Y eso, claro que es difícil y es de las cosas más difíciles que vas a hacer en la vida. Escribir un libro es difícil, lanzar un producto es difícil, crear contenido es difícil, construir una empresa es difícil, diseñar algo que todavía no existe es difícil, porque cuando estás frente a cualquier lienzo en blanco, nadie te asegura que va a salir bien, nadie te garantiza nada. Es solo tú y la resistencia. Y crear algo desde cero va a doler, va a costar, pero también es lo que más te va a dar el sentido de orgullo. Es lo que más te va a hacer sentir propósito. Y esa sensación es la que estás buscando. Pero nadie escapa de la resistencia. Y nadie escapa de la resistencia, pero si hay personas que deciden atravesarla. Y esas personas son los que terminan escribiendo el libro, los que lanzan el producto, los que sí crean la empresa. No porque fue fácil, sino porque entendieron que el trabajo difícil es el único camino hacia el trabajo significativo. De hecho, hay una regla de oro en esto de la resistencia, que es la regla que siempre se sigue, que entre más importante sea para ti lo que quieres hacer, entre más impacto vaya a tener en tu vida, entre más grande sea el llamado, más fuerte será la resistencia. Esa es la regla de oro. Entonces, si lo que tienes enfrente, si ahorita tu reto es grande, si puede cambiar tu vida, si puede llevarte al siguiente nivel, la resistencia se multiplica. Ahí la resistencia es mucho más intensa. Y a mí me pasó una época antes de hacer libros, antes de lanzar productos, antes de todo esto, en la que no entendía por qué no podía hacer lo que quería hacer. Porque ya tenía la intención de hacer estas cosas. Y en ese entonces ya quería escribir, ya quería crear algo mío, ya quería tener ideas que me emocionaran, ya quería empezar un proyecto, ya quería lanzar una empresa grande, ya quería diseñar algo y lanzarlo, hacer algo que realmente valiera la pena, pero cada vez que lo intentaba me topaba con lo mismo, que no pasaba nada. Y me sentaba con la intención de escribir y lo único que hacía era ver la pantalla en blanco. Pensaba en empezar un proyecto y mi mente se llenaba de muchas preguntas. Y veía a otras personas creando, veía a otras personas avanzando, veía a otras personas haciendo cosas increíbles y en ese entonces siempre me preguntaba, ¿es que por qué será que ellos sí pueden y yo no puedo? No entendía cómo le hacían, cómo es que siempre tenían ideas, cómo es que siempre podían empezar algo y no dudar de sí mismos o de sí mismas todos los días. Y esas dudas estaban todos los días. Y también me repetía una y otra vez que yo también quería hacerlo y que solo necesitaba organizarme mejor o que tal vez era cuestión de tiempo, pero la verdad es que no tenía ni idea de qué hacer. Sentía que algo me bloqueaba, pero no entendía qué era, porque en teoría sabía los pasos. Es como a veces muy lógico que si quiero escribir un libro, solo tengo que sentarme a escribir. Si quiero crear un proyecto, solo tengo que empezar. O si quiero lanzar una empresa o un producto, como que siempre ya sabemos cuáles son los pasos lógicos. Pero era obvio para mí que esos no eran los pasos reales, porque si fuera tan fácil ya lo habría hecho, o si fuera tan fácil cualquiera lo haría. Entonces algo más estaba pasando, algo que no podía ver, y lo que más me frustraba era la idea de intentarlo y quedarme a la mitad. Eso me daba mucho miedo, porque ¿qué pasaba si lo hacía y no funcionaba? ¿Qué pasaba si me daba cuenta de que intentaba hacerlo pero no podía? O si todo lo que me imaginaba se veía increíble en mi cabeza, pero cuando lo llevara a la realidad resultaba como que en algo mediocre. Y entonces, ¿cómo iba a gastar el tiempo haciendo algo mediocre? Y no me daba cuenta, pero
era más fácil no intentarlo, era más fácil no hacerlo, porque al menos así podía seguir creyendo que algún día lo iba a hacer. Y lo peor de todo es que en el fondo sabía que no era falta de ganas, no era que no quisiera, porque quería hacer todas esas cosas con toda mi fuerza y con toda mi voluntad. Y de verdad traté de todo. Probé todas las aplicaciones de productividad, vi cada video motivacional que encontré, hacía listas y por dentro solo quería sentirme inspirado, quería sentirme motivado desesperadamente. Hasta que me di cuenta que había algo que no quería ver y era que no se trataba de motivación. Se trataba de hacer ajustes simples, ajustes pequeños, cambios que parecen insignificantes, pero que son los que con el tiempo traen los grandes resultados. Y son como esos pequeños ajustes que no les queremos poner atención o que no queremos hacer porque aunque son pequeños son difíciles y porque son pequeños ajustes que cuestan, pero al final de cuentas son los pequeños ajustes que más resultados traen a largo plazo. Y ahí fue donde me empecé a dar cuenta que algo que cambió mi manera de entender la creatividad y la productividad fue hacer estos ajustes porque al hacerlos, las ideas empezaron a llegar antes de que yo las buscara. Y las usaba y mientras más usaba esas ideas, más aparecían. Y entonces entendí algo que no se me va a olvidar nunca y es que la creatividad no es el resultado de la inspiración, es el resultado de presentarte todos los días al trabajo difícil. Y para presentarte todos los días al trabajo difícil de vencer la resistencia, tu rutina es lo que te permite estar listo. Tu rutina es la que te facilita usar y tener más ideas. Por eso el famoso dicho de que una idea no vale nada si no la ejecutas. Y entonces todo esto se trata de ver tu creatividad y tu productividad como si fuera un ritmo. Porque la resistencia no se vence con motivación, no se vence con ganas y creo que todos lo hemos comprobado. Ni siquiera se vence la resistencia con una buena idea. La resistencia se vence con tu rutina. Y se trata de tener una rutina que no te preguntes si tienes ganas de hacer las cosas hoy. Más bien se trata de crear una rutina y diseñarla para que solo te pida presentarte todos los días. Yo antes pensaba que las personas creativas y las personas que más admiraba simplemente eran personas diferentes que tenían algo que yo no tenía, algo que todavía no descubría, o que su mente era más rápida, que sus ideas eran más frescas, o que su energía era constante, y que así nacieron y que así eran, pero no es eso, no es el talento, es el sistema, es tu rutina, porque la creatividad no llega cuando tú quieres, llega cuando tú te vuelves el tipo de persona que aparece, que se presenta, aunque no tengas ganas, y eso es lo que hace una buena rutina. La rutina es como ponerle un horario a tu inspiración. Es como abrir la puerta a la misma hora todos los días para que cuando la creatividad pase cerca, sepa que tú ya estás lista, sepa que tú ya estás listo. La mayoría de las personas piensan que la creatividad es como algo mágico o que llega como un destello, pero en la realidad la creatividad es un músculo y el entrenamiento entonces es la rutina. Entonces, si quieres tener más ideas, si quieres ser una persona más productiva y una persona con más eficiencia, hay que empezar a crear una rutina que le enseñe a tu cerebro cuándo es el momento de tener ideas. Porque el cerebro ama los patrones, le encanta saber lo que viene. Y si todos los días a la misma hora te sientas a escribir, a pensar, a crear, a pensar en el siguiente libro, en la siguiente estrategia de tu empresa o en tu próximo proyecto creativo, llega el momento en el que la mente se empieza a adelantar y empieza a traerte ideas antes de que llegues. Por eso las personas que parecen tener miles y miles de ideas no es que tengan más inspiración, es que tienen un sistema, una rutina que desactiva la resistencia y que entrena la mente para que esté en modo creativo. Y entonces la rutina no es una cárcel, la rutina no es algo tedioso, por eso la diseñas para que te funcione a ti y a lo que quieres hacer. Y es más bien como una llave, porque cuando vences la resistencia todos los días, no solo te haces más creativa o más creativo, no solo te haces más productivo o más productiva, también te haces más libre. Libre de tus propias excusas, libre del miedo a no saber por dónde empezar, libre de esa voz y de ese susurro que te decía que hoy no era el día. Y cuando te vuelves esa persona, no hay una idea que no puedas tener, no hay proyecto que no puedas ejecutar. No hay sueño que no puedas convertir en realidad con tu rutina diaria.
Y por eso las mentes más creativas del mundo no confían en la inspiración, confían en su rutina. Porque lo que creas depende de cómo vives y lo que vives depende de lo que repites. Si quieres más creatividad, estructura tu día, estructura tu semana. Si quieres más creatividad y más ideas, más productividad, diseña tu rutina. Y quiero ir al momento exacto en el que esto empezó a cambiar, porque fue en 2018. Ese año empecé a escribir mi primer libro y fue el año en el que realmente las cosas empezaron a suceder. Porque antes de eso, como ya lo mencionaba, no pasaba nada y yo era muy productivo en las cosas de la escuela, era muy productivo en mis trabajos. En mi trabajo siempre cumplía con lo que los demás me pedían, entregaba todo a tiempo, sacaba buenas calificaciones, cumplía con los deadlines, pero con lo mío, con mis propios proyectos, con las cosas que yo quería hacer, no pasaba lo mismo, no era productivo, no terminaba nada. Y la frustración era gigante, la resistencia era enorme, así que en 2018 decidí hacer algo diferente y empecé mis primeros experimentos. Y ahí diseñé lo que ahora yo llamo mi laboratorio de rutinas. Y por eso este episodio es como un laboratorio de rutinas, y se trata de encontrar tu rutina perfecta, la que a ti te facilite cada vez más combatir y vencer esa resistencia, una rutina que te ponga en modo creador, en modo creadora, que te saque del ciclo de espera. Y este laboratorio es el método que aplico cada vez que inicio un proyecto nuevo, cada vez que quiero llevar una idea a la realidad, y cada vez que vuelvo a empezar este proceso de experimentación es como un tiempo de prueba y error hasta encontrar el sistema o la rutina que se vuelve parte de mis días. Y entonces quiero compartir cómo ha sido ese proceso, que he probado, que ha funcionado, que he dejado y que he dejado también como regla fija ya en mis días, porque lo que empezó como un experimento ahora es el método para encontrar la rutina para escribir mis libros, o mi rutina para lanzar programas o crear productos, y para tener ideas nuevas todo el tiempo, porque al final tu energía creativa es muy limitada y no importa cuántas ideas tengas o cuánta pasión sientas por lo que haces, si no aprendes a administrar esa energía creativa, porque se desgasta, se dispersa, se pierde en mil decisiones que no importan. Y por eso existe este laboratorio de rutinas, para enseñarte a usar tu energía donde realmente importa, para que no gastes tu mejor momento del día resolviendo pendientes que no te acercan a lo que quieres. Y entonces este episodio es para crear tu propio laboratorio, para que experimentes con estas estrategias y que encuentres esa combinación. Y quiero empezar con algo que normalmente cada vez que lo comparto hay muchas dudas. Mi día normalmente consiste en despertar temprano. Siempre me preparo 2 cafés y tengo la regla de que si es un día creativo, y esta es una regla muy importante para mí y jamás la rompo, que si es un día creativo, si tengo que escribir un libro o preparar una clase para algún programa o crear un diseño o un concepto para el journal, crear un producto, las notas del podcast, cualquier cosa creativa, mi regla es siempre ayuno. He compartido muchas veces que normalmente practico esto del ayuno intermitente, y entonces me despierto temprano y mi primer alimento es hasta las 12 del mediodía o a la 1 de la tarde muchas veces, después de 6 horas seguidas de mucho enfoque y de mucha concentración. Y esto de ayunar no fue algo que planeé, no fue algo que investigué, simplemente pasó. La primera vez que experimenté con esto del ayuno intermitente no fue porque lo estuviera buscando, de hecho fue casualidad, y fue porque estaba obsesionado escribiendo el segundo libro. Estaba en Nueva York y después de Nueva York tuve una semana en Silicon Valley para terminar mi segundo libro, y estaba a días de entregar a la editorial el manuscrito terminado. Esto fue en 2021 y no había margen de error, no había espacio para distracciones. Eso era mi prioridad número 1. Y una mañana en la que empecé a escribir demasiado enfocado, se me fue el tiempo y solo seguí escribiendo. Ni siquiera me di cuenta de que no había desayunado, y cuando vi el reloj eran casi la 1 de la tarde, y lo impresionante no fue solo la cantidad de palabras que había escrito, lo impresionante fue la claridad con la que escribí las ideas que tenía y cómo conectaba lo que tenía. Y ese día fue como si cada idea estuviera como más nítida, como si mi cerebro estuviera funcionando en alta definición, y me dio mucha curiosidad y lo repetí al día siguiente porque no quería perder ese nivel de concentración que estaba experimentando. Y durante toda esa última semana en Silicon Valley, sin planearlo y sin llamarlo ayuno porque yo no sabía lo que estaba haciendo, y terminé el manuscrito y lo envié a tiempo.
tiempo. Y después de terminar ese segundo libro y enviarlo, regresé a mi rutina normal de desayunar todos los días súper completo y no lo volví a intentar, pero mucho tiempo después, cuando empecé a escribir mi novela, me volví a dar cuenta del patrón. Porque estaba experimentando otra vez con diferentes rutinas, diferentes horas, probando qué me daba más ideas, qué me hacía escribir mejor. Y había días en los que decía, voy a desayunar algo ligero, o solo un croissant, o voy a hacer un desayuno completo para tener mucha energía. Pero cada vez que lo hacía, mi escritura se volvía como más lenta. Me costaba mucho más entrar en estado de flow o en estado de inspiración. O si el desayuno estaba súper pesado, se me iba toda la energía todo el día y me sentía pesado también, me sentía cansado. Y después de probar y probar y probar una cosa y otra, me di cuenta de algo y fue cuando descubrí, porque ahora sí investigué, que el ayuno no solo es un truco personal. Esto de ayunar tiene una base científica súper sólida porque, a ver, tu cerebro consume el 20% de toda la energía del cuerpo. Es el órgano más demandante que tenemos. Y cuando comemos, tu cuerpo desvía esa energía a la digestión para poder procesar lo que comemos. Por eso, después de un desayuno pesado, puedes sentirte más lento, más lenta, o más pesado, más pesada, o más cansado. Pero cuando ayunas, tu cuerpo cambia de modo. Literalmente cuando ayunas es un estado llamado cetosis y en este estado de cetosis tu cerebro empieza a funcionar diferente, con un tipo de energía más eficiente y por eso mejora la concentración. Y esto lo hacían nuestros ancestros, esto no es nuevo, es como cuando nuestros ancestros tenían hambre y necesitaban estar más alertas para poder cazar y la mente se enfocaba más y los sentidos se agudizaban y entonces el hambre de un día no los debilitaba, al contrario, los volvía más estratégicos. Y esto es exactamente lo que pasa con el ayuno intermitente. No es que tu cerebro se apague, es que se activa. De hecho, cuando comes, liberas serotonina y otros neurotransmisores que nos hacen sentir más relajados, nos hacen sentir bien, pero cuando practicas el ayuno, tu cerebro libera algo de adrenalina y te pone en un estado de más enfoque y de más claridad y de más creatividad. Y no digo que todo el mundo deba de ayunar, no creo que sea para todos y no creo que sea la única manera, pero si nunca lo has intentado, si nunca lo has probado, tal vez nunca has experimentado lo que tu mente es capaz de hacer cuando no desvías tu energía desde la mañana. Y el punto de este episodio es experimentarlo y también el punto de este episodio es que tu rutina creativa no se trata de hacer lo que yo y lo que todos te dicen que funciona. Se trata de experimentar y descubrir lo que a ti te da resultados. Yo descubrí el ayuno por accidente y cuando entendí por qué funcionaba, decidí dejarlo y ahora practico el ayuno la mayoría de los días porque la mayoría de los días tengo que hacer algo creativo y ese es mi trabajo. Y hay días en los que si tengo que hacer algo administrativo o llamadas o reuniones o cosas que no requieren mucha energía creativa, ahí sé que sí puedo tomarme un desayuno normal. Y esos días sí puedo desayunar desde temprano, pero esos días casi siempre ya son como mis excepciones. Y también es súper importante aquí decir que aunque desayune tarde, aunque mi primer alimento cuando esté ayunando sea hasta las 12 del mediodía o hasta la 1, siempre trato de que ese primer alimento también sea muy completo, sobre todo con mucha proteína, con carbohidratos, con una porción de grasas saludables, porque también el cerebro necesita proteína, el cerebro necesita esta grasa saludable y energía y vitaminas. De hecho, entre más completas son tus comidas, también mejor está alimentado tu cerebro. Y después de esa primer comida, después de ese primer alimento que es como mi desayuno tarde, voy al gimnasio. Y siempre trato de que sea después de ese primer alimento o después de ese desayuno completo tarde. Y después de ir al gimnasio sigue mi comida, que también es súper completa después del gimnasio. Y mi cena también es muy completa y alta en proteínas. Entonces, ayunar no significa bajar nuestra nutrición, no significa matarnos de hambre. Esto significa aplazar algunas horas el primer alimento de la mañana para poder dirigir toda nuestra energía creativa a nuestro cerebro. Porque al final no se trata de ayunar por ayunar, se trata de entender que la creatividad necesita espacio y a veces ese espacio es interno y a veces eso es energía enfocada. Es no tener a tu cuerpo ocupado en otra cosa para que toda tu atención esté donde importa, en la idea que estás generando, en el proyecto que estás construyendo. También en mi mente ahora entrenar no solo es un hábito físico, ahora entrenar es como una prueba.
Ir al gimnasio ahora lo veo como una inversión de tiempo y de esfuerzo, pero para lo que hago en mi empresa. Una inversión para mis libros. Una inversión para aumentar mi habilidad y mi capacidad de enfrentarme a una hoja en blanco y escribir también, aunque no tenga ganas de hacerlo. Y no siempre pensé de esta manera porque antes creía que el ejercicio era como algo aparte, algo diferente. Algo que hacían las personas que querían verse bien o que solo lo hacías para marcar tus músculos o para tener más energía. Honestamente, jamás me llegué a imaginar y jamás lo vi como una estrategia para mi creatividad y mucho menos para mi disciplina mental ni para mi capacidad de ejecutar ideas. Pero en julio de 2018, en esta experimentación en mi laboratorio de rutinas, en julio de 2018, en ese mes, empecé 2 cosas al mismo tiempo. Empecé a escribir mi primer libro y empecé a hacer yoga. Y no porque fuera parte de un plan, no porque tuviera una teoría sobre cómo conectar ambas cosas, simplemente sucedió así y las 2 cosas empezaron al mismo tiempo, exactamente el mismo día, yoga y escritura. Y me inscribí a un reto de Ashtanga Yoga sin pensarlo mucho. Yo nunca había hecho yoga en toda mi vida hasta ese momento. Y aquí lo interesante es que no me di cuenta de la conexión en ese momento, pero después fue súper claro que cada día que hacía yoga, sí escribía. Cada día que me presentaba en el estudio temprano para la sesión y la clase de ese día, también me presentaba a la hoja en blanco. Y ahí entendí algo que después leí en Hábitos Atómicos, porque ese libro habla de cómo cuando quieres construir un nuevo hábito, una de las mejores maneras de hacerlo es anclarlo a otro hábito. Y eso estaba haciendo sin darme cuenta y fue muy revelador para mí ver cómo el ejercicio influía directamente en mi capacidad de escribir. Y a ver, Ashtanga Yoga no es fácil, no es como esta imagen del yoga súper tranquilo o la imagen de yoga que muchas personas tenemos en la mente. No es solo como que respirar y estirarte mientras piensas cosas profundas. Ashtanga Yoga es como yoga de fuerza, es resistencia, es sostener tu propio peso mientras muchas veces estás temblando y te están temblando todos los músculos, es sudar hasta que estás empapado. Ashtanga Yoga realmente te lleva al límite y está difícil y al día siguiente te duele todo el cuerpo y así es todos los días. Pero esa fue mi primera lección, porque la creatividad y la productividad funcionan igual. Es presentarte aunque estés cansado. Es quedarte en el proceso aunque parezca que nada está funcionando. Es entrenar tu mente para que no se rinda solo porque está difícil hacerlo. Y mientras más días pasaban, mientras más avanzaba en mi primer manuscrito de ese primer libro, más lo iba comprobando que hacer yoga y que el movimiento físico organizaba mi mente. Y aparte, cuando quieres saber si algo que haces en tu día está teniendo un impacto positivo o negativo, puedes voltear a ver qué están pasando en las otras áreas de tu vida. Normalmente, cuando es un hábito positivo, empiezan a mejorar otras áreas y eso era lo que me estaba pasando, porque sí estaba escribiendo, estaba haciendo ejercicio, pero al mismo tiempo empezó a mejorar mi digestión, empezó a mejorar mi concentración y mi sensación de cómo me sentía también mejoró. De hecho, cuando lancé mi primera empresa, también seguía haciendo yoga y hubo un punto en el que empecé a viajar mucho. Mi rutina cambió y lo noté inmediatamente en mi cuerpo y en mi mente porque ya no tenía la misma claridad y ya me costaba arrancar todos los días. Y no pasó mucho tiempo, entonces volví a yoga. También cuando estaba escribiendo el segundo libro, estaba haciendo yoga todos los días y cuando estaba escribiendo mi novela, también estaba haciendo yoga. Y después de tantos años haciendo yoga, desde 2018 hasta 2024, ahora quise probar otra cosa diferente y hace 7 meses empecé a ir al gimnasio. Y ya mencionaba que mi hora preferida para ir al gimnasio es a mediodía o a la 1 o a las 2, después del primer alimento, justo al romper el ayuno. Y entonces, cuando termino de escribir, cuando ya agoté mis ideas creativas del día, cuando ya tuve todas las primeras horas creativas en la mañana, voy al gimnasio. Pero lo que sucede ahí no es solo físico, porque el esfuerzo del gimnasio también activa algo en el cerebro. Es como si después de 15 minutos de remo y 45 minutos de fuerza, otra vez mi mente vuelve a afilarse y las ideas vuelven a aparecer.
Y ahora veo súper claro y es súper evidente para mí porque los grandes empresarios, los grandes directores, los presidentes, las mentes más brillantes del mundo siempre tienen rutinas de ejercicio, no porque quieran verse bien, sino porque saben que el movimiento desbloquea ideas, el movimiento desbloquea estrategias, porque el cuerpo y la mente no están separados, pero honestamente, lo que más me gusta y es lo que me repito mucho en mi cabeza es que si me presento en el gimnasio a hacer ejercicio, aunque esté cansado, aunque quiera mejor no ir, si me presento, también me presento en la hoja en blanco. Si puedo presentarme a levantar peso aunque esté cansado, también puedo sostener la dificultad de implementar una estrategia nueva en mi empresa. O si me presento al gimnasio, también voy a poder enfrentar la dificultad de crear un nuevo concepto o un nuevo producto. Y entonces el gimnasio no es solo sobre el cuerpo, para mí es sobre la mentalidad con la que enfrentas el resto de tu día, la mentalidad con la que enfrentas tu trabajo, la mentalidad de hacer el trabajo difícil. No es fácil, aunque me esté repitiendo esto todos los días. Cada día cuando llega la hora de ir al gimnasio, no quiero ir, o quiero posponerlo, o quiero descansar, quiero quedarme en mi departamento, pero ya sé que es resistencia. Sé que si decido no ir, también voy a estar decidiendo no presentarme a otras áreas de mi vida, porque todo está conectado. Si no voy al gimnasio ese día, sé que entonces tampoco voy a hacer cosas difíciles ni retadoras en mi empresa o cosas retadoras en mis proyectos. Sé que si pospongo ir a hacer ejercicio, voy a estar entrenando para posponer otras cosas difíciles. Me voy a hacer mejor en posponer. Voy a estarme preparando para posponer lo que sí quiero hacer. Y entonces ir al gimnasio no es solo hacer ejercicio, es entrenar la disciplina, es entrenar la resistencia mental, es entrenar la capacidad de decir, hoy no quiero, pero lo haré de todos modos. Y eso a mí me encanta y eso a mí me inspira. Y sí me cuesta todos los días, pero me lo repito todo el tiempo. Me repito todo el tiempo que ir al gimnasio es un músculo y es difícil y cuesta y estás cansado y estás cansada, pero es un músculo. Y es un músculo que crece todos los días. Porque después de tantos proyectos entendí algo que no pienso olvidar. Y es que el trabajo que cambia tu vida siempre va a sentirse incómodo. Siempre va a exigirte. El trabajo que cambia tu vida viene con estrés, viene con dudas, viene con dificultad y siempre va a empujarte al límite. Por eso me presento todos los días, para crecer esa habilidad. Porque si entrenas para lo difícil, te preparas para hacer lo extraordinario. Y hay otros momentos en la vida que te obligan a hacer un cambio drástico y para mí eso pasó en marzo de 2020 y esta práctica es una de las que más impacto ha tenido en mi vida porque hasta marzo de 2020 tenía una rutina que estaba muy definida. Me despertaba a las 5, pero me preparaba café. Era como una mañana muy lenta. Iba a mi clase de yoga a las 6 de la mañana y a partir de ahí tenía un día estructurado, productivo en la oficina. Siempre estaba fuera de mi casa, pero en marzo de 2020 llegó la pandemia y honestamente los primeros días no podía. Batallaba demasiado, no podía ni pararme, era como si me estuviera volviendo loco y me sentía súper culpable. Y las primeras semanas intenté adaptarme, pero no pude. Traté de hacer yoga en mi sala, traté de mantener el mismo ritmo, pero algo no funcionaba. Y en ese momento necesitaba algo extra. Y en ese momento decidí abrir un grupo, abrí mi club de las 5 de la mañana y cada mañana a las 5:15 exactamente nos conectábamos todos en grupo, nos conectábamos todos en Zoom para aplicar la fórmula 20-20-20 de Robin Sharma, que es el creador del club de las 5 de la mañana. Esta fórmula 20-20-20 son 20 minutos de movimiento, 20 minutos de reflexión y 20 minutos de crecimiento. Y lo hicimos todos los días durante 2 años exactos, pero lo más importante no fue la constancia, fue todo lo que generó y todo lo que aprendí en el proceso. Porque al principio yo también tenía muchas creencias sobre esto de las 5 de la mañana. Creía que despertarse a las 5 era como que solo para gente que quería trabajar más. Creía que lo importante era madrugar para hacer más trabajo. Creía que era una rutina diseñada para workaholics súper obsesionados con la productividad, pero estaba súper equivocado. Porque quiero que veamos lo que realmente hace la fórmula 20-20-20.
que no es convertirte en una máquina de trabajo, porque nadie quiere eso, es convertirte en una persona que prioriza su vida antes de que el mundo lo haga por ella. Porque vamos a desmenuzar la fórmula para ver su impacto. La primera parte de la fórmula son 20 minutos de movimiento. La primera parte de la fórmula es moverte. No estirarte, no caminar, es moverte hasta sudar. Porque en esta fórmula del club de las 5 de la mañana, el ejercicio es como el reset más poderoso que tiene el cerebro. Y si activas el cuerpo, activas el cerebro. Y entonces muchas veces era bien difícil sí despertarte, pero ahí estaba el grupo, ahí estaba el club de Zoom y tenía que conectarme porque aparte todo el equipo se conectaba en mi link de Zoom y no importaba qué tan cansado despertaba, estaba el compromiso en grupo, era mucho accountability. Pero después de esos 20 minutos de ejercicio, aunque hubiera sido imposible despertarte, esos 20 minutos de ejercicio intenso hacía que mi energía cambiara completamente. Y 20 minutos después ya estaba completamente despierto. Y aquí viene la parte más importante porque no es solo el ejercicio. Ese ejercicio era para activarte, para despertar al cerebro. Pero aquí viene la segunda parte de la fórmula. La segunda parte de la fórmula son 20 minutos de reflexión. Entonces, después de activar al cerebro, después de despertar el cuerpo, viene esta parte de introspección. Y los siguientes 20 minutos son para ti, para escribir, para hacer journaling, para reflexionar, para preguntarte cómo me siento, cómo estoy, cómo quiero que sea mi día, qué quiero mejorar, cómo me quiero sentir. Y esto, aunque parece simple, es una de las prácticas más transformadoras que existen, porque cuando piensas y escribes sobre algo lo procesas mejor, cuando lo procesas, lo reflexionas, te entiendes mejor y cuando te entiendes mejor tomas mejores decisiones en tu negocio, en tus relaciones. Y después, la tercera parte de la fórmula son 20 minutos de crecimiento. Y esta es la última pieza del rompecabezas, que es crecimiento, que significa aprender algo nuevo. Son 20 minutos para leer, 20 minutos para escuchar un podcast, para que se alimente tu mente. Y después de tanto tiempo con el club, después de hacer esto por 2 años seguidos en grupo, entendí algo todavía mucho más grande. Que realmente no se trata de la hora, no se trata de si te levantas a las 5 o a las 7 o a las 8. Quiero que veamos la imagen completa con más perspectiva. Ignoremos la hora. Esto se trata de asegurarte de que cada día tengas esos 3 elementos. Movimiento para energetizarte, reflexión para encontrarte y crecimiento para siempre estar aprendiendo algo nuevo. Y ahora, después de mucho tiempo, ya no sigo esa rutina a las 5 de la mañana ni los 3 bloques en orden, pero esos 3 bloques sí siguen en mi día, porque entendí que son como los pilares que más me ayudan a combatir la resistencia. Y si mantengo esos 3 bloques y esas 3 partes de la fórmula, mi mente sigue funcionando. Y entonces no tienes que levantarte a las 5. Puede ser despertar 1 hora antes de lo que lo haces normalmente para no irte directo a tus pendientes o no irte directo o apurarte a lo que tienes que hacer. Es darte 1 hora antes para ti. Porque solo quiero que pensemos cómo serían tus días si siempre hubiera movimiento. Si todos los días hubiera reflexión, hubiera journaling y si todos los días aprendieras algo nuevo. Y de eso se trata la fórmula 20-20-20. Y de hecho, ese último punto, el de los 20 minutos de crecimiento, me lleva al siguiente punto, que es algo que ha sido una constante en mi vida, algo que siempre he estado ahí. Antes de que supiera lo que era el journaling, antes de que tuviera mi primer negocio, antes de que entendiera qué significaba construir una idea desde cero, lo que siempre he estado presente y que jamás he ido de mi vida y que jamás se ha ido de mi rutina es leer, es la lectura. Realmente leer ha sido una de las cosas más importantes de mi vida y lo digo porque sé lo que pasa cuando lo hago constantemente y sé lo que pasa cuando dejo de hacerlo. Y esto no es algo que descubrí hace poco, en realidad. Todo esto empezó hace más de 20 años, 20 y tantos años, cuando tenía 7 años y abrí mi primer libro a esa edad, porque hasta ese momento mi mundo era como los cuentos con dibujos o los libros que tenían ilustraciones en cada hoja o ver películas que veía en la tele o que iba al cine.
Y en esas cosas que yo ya conocía, pues ya estaba todo hecho, ya estaba todo presentado. En una película o en una serie ya te muestran cómo se ven los personajes. Ya hay música en los momentos exactos en los que tienes que emocionarte. En una serie o película ya ves las caras que pone el protagonista cuando está triste o cuando gana algo. Ves la ropa, los lugares y todo ya está prehecho. Todo ya lo estás viendo. Como si te dieran la historia ya completamente armada y solo tuvieras que sentarte a verla pasar. Pero a esa edad, a los 7, agarré mi primer libro sin fotos, mi primer libro sin dibujos, y ese primer libro fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y lo abrí y al principio me acuerdo perfecto que fue súper raro porque eran solo palabras, ninguna foto, ninguna imagen, ningún color y ningún dibujo que me dijera qué estaba pasando. Y al principio fue difícil, pero conforme avanzaba, conforme fui leyendo, mi cabeza empezó a hacer algo que nunca había hecho. Y es que se empezó a llenar de imágenes en mi cabeza, de escenas completas. Y lo increíble fue que esas escenas no venían de afuera, no estaban en una pantalla, no estaban en un dibujo, no había una voz diciéndome cómo debía sonar la música en los momentos importantes de la historia. Era mi cabeza haciendo todo ese trabajo. Y yo estaba construyendo y diseñando cada espacio, cada rostro, cada cara, cada diálogo, cada lugar. Y se sentía como esas palabras, esas frases se iban transformando en imágenes súper vivas en mi cabeza. Para un niño de 7 años, eso era como magia que estaba sucediendo en mi mente. Pero tantos años después sigue pasando lo mismo. Cada vez que leo un libro es como si entrenara esa parte de mi mente otra vez. Porque leer no es solo consumir algo ya hecho, leer es activar tu propia capacidad para crear imágenes, para construir todos esos mundos que estás leyendo, para darle vida a una historia. Y eso no pasa con los otros formatos, porque cuando ves una serie o una película, la historia ya está editada, ya tiene filtro, ya alguien eligió cómo debe sentirse, cómo debe verse, cómo debe de escucharse, pero cuando lees, tú eliges, tú haces el trabajo, tú llenas los espacios. Y en mi caso, leer nunca ha sido solo entretenimiento porque cada libro que leo, aunque sigan pasando los años, sigue siendo una forma de entrenar mi mente para pensar diferente, para imaginar más grande, para conectar ideas que antes no veía. Y es como el ejercicio, porque con los libros pasa igual que con el ejercicio, que la mayoría de las personas creen que el beneficio del ejercicio es solo físico, que solo se trata de tener más fuerza o de crecer tus músculos o de solo verte mejor. Con la lectura es lo mismo. Tú crees que hay un objetivo, pero sin darte cuenta empiezan a mejorar otras áreas de tu vida también. Por eso, cuando me mantengo leyendo constantemente, sin darme cuenta, mi capacidad de enfocarme también mejora en otras áreas. Mejora en mi empresa, en mis proyectos, en la manera en la que resuelvo problemas. Para mí leer es como presionar el botón también de reinicio en mi cabeza. Y no lo voy a hacer, pero si hoy dejara de leer por un año, cosa que no voy a hacer, sé exactamente lo que pasaría. Porque probablemente dejaría de lanzar productos o no sacaría nuevos episodios del podcast o no haría nuevos programas, no haría posts, no haría publicaciones. Probablemente ni siquiera se me ocurrirían viajes. No porque no quisiera, sino porque sentiría que todo es lo mismo. Que todo es repetitivo, que todo es monótono, que todo es aburrido, como estarle dando vueltas todo el tiempo a las mismas preocupaciones y a las mismas dudas todos los días sin cambiar nunca de contexto, como sin ideas nuevas o sin aire fresco, porque leer no solo te llena de ideas, también te llena de acción, porque te llena de armas para vencer la resistencia. Cuando estudié negocios internacionales en la universidad, una de las cosas que más nos hacían hacer y me encantaba era leer casos de estudio. Y era leer casos de estudio de cómo resolvió tal empresa una crisis, o cómo creció tal marca en un mercado saturado, o cómo tomó decisiones clave tal empresario. Porque la mejor manera de aprender no es solo con teoría, sino también viendo cómo suceden las cosas en la vida real. Y después de graduarme me di cuenta que ahora cada libro que leo, cada historia, cada personaje, cada libro de estrategia o de crecimiento, cada libro de negocios, cada libro de cualquier género es un caso de estudio que mi mente guarda para el futuro. Entonces, un día cuando me topo con un problema en mi empresa o un día que me siento bloqueado con un proyecto o que necesito ver una situación desde otro ángulo o desde otra perspectiva, mi cabeza empieza a buscar esas referencias.
Y entonces, sin darme cuenta, tengo un arsenal gigantesco de ideas esperando ser utilizadas y de diferentes perspectivas y un archivo entero. Y eso es lo que hace la lectura. No solo te llena de información, también te da referencias. Y normalmente leo 2 libros al mismo tiempo, una novela y un libro de negocios o un libro de crecimiento muy relacionado a mi empresa. De hecho, ahorita estoy a la mitad de un reto porque esa ha sido mi regla desde hace mucho tiempo, 2 libros al mes, entonces son 24 libros al año. Es un hábito que ya es parte de mi sistema, de mi rutina y ya se siente como algo automático, algo que simplemente hago, pero últimamente había estado pensando que ya no me estaba estirando tanto. Como que quiero estirarme un poco más porque en el día a día, en mi vida y en mi trabajo, a ver, claro que veo los resultados de leer 2 libros al mes, pero me ha estado dando curiosidad qué pasaría si ahora leo 4 al mes. 4 al mes es el doble de libros al año, es pasar de leer 24 a 48 y suena muy retador. Pero al mismo tiempo pienso que si 24 libros al año ya han cambiado completamente cómo son mis días y han cambiado completamente mi empresa y mis proyectos, quiero ver qué pasa cuando esa cantidad se duplique. Y me da mucha curiosidad descubrir qué va a pasar con mis ideas después de 4 libros al mes. Y quiero saber cómo va a afectar mi creatividad, cómo va a impactar mi manera de pensar y mi manera de ejecutar, porque así como todos vemos un cambio drástico cuando pasamos de leer 0 libros y leemos el primero, o así como cuando pasas de no leer nada a leer tu primer libro y sientes que tu mundo cambia completamente, estoy casi seguro que duplicar mi cantidad de libros va a tener un efecto muy parecido, porque cuando pasas de 0 a un libro, tu mente se expande. Cuando pasas de un libro a 2, vas reforzando el hábito. Pero de 2 a 4, ahí hay algo que quiero descubrir. Ahí quiero ver qué efectos tiene en mi mente y ya estoy haciendo el experimento, ya voy a la mitad del reto. Los primeros 2 libros del mes ya están leídos. El primer libro fue Alas de Onix, que es una novela de 900 páginas. Y el segundo libro fue un libro de Ryan Holiday sobre cómo crear para el largo plazo. Entonces ya están esos 2 libros completados y terminados y ahora viene la parte difícil del reto, la parte donde la resistencia empieza a hablar más fuerte, porque es fácil mantener el ritmo cuando todo sigue como que en lo cómodo, en lo que ya estás acostumbrado o acostumbrada a hacer, y cuando la meta todavía se siente alcanzable, pero ya estoy como que en ese momento a la mitad donde realmente empieza el experimento. Y ahora es cuando ya se vuelve incómodo y ya tengo que apurarme y ya se vuelve difícil, pero quiero ver qué pasa cuando atraviese esta barrera de lo cómodo y de lo familiar. Y ese es el punto de todo esto, de la lectura y de la experimentación y de cualquier reto, de cualquier crecimiento real, que no se trata de lo que ya hacemos, no se trata de lo que ya sabemos, se trata de lo que estamos a punto de aprender, a punto de hacer. Y en los siguientes 2 libros también hay una novela y otro es de estrategias también para mi empresa. Y lo hago de esa manera porque hubo un momento en mi vida en el que sin darme cuenta dejé de leer novelas. Fue cuando tenía mi empresa de suplementos en 2019 y en 2020 y todo el primer año solo leía libros de negocios. Durante esos meses me propuse solo leer de estrategias, solo leer de ventas, solo leer de marketing, solo leer de branding. Y en ese momento como que tenía todo el sentido del mundo para mí hacer eso de solo leer de negocios porque quería que mi empresa creciera. Tenía que llenarme de información útil. Y en mi mente eso se veía como querer estar súper enfocado, como no querer tener ninguna distracción o sin gastar tiempo solo en entretenimiento. Hasta que un día me di cuenta de que llevaba justo casi un año sin leer una novela, sin leer nada de ficción. Y claro que también me daba cuenta que en ese momento sentía que mi creatividad estaba como en pausa, no tenía ideas nuevas y leía muchísimo de negocios, 2 al mes, pero era como si mi cerebro solo estuviera absorbiendo datos, pero sin hacer conexiones entre esos datos. Y como no había conexiones, no se transformaba todo eso que estaba absorbiendo en acciones. Hasta que un día volví a abrir una novela después de tanto tiempo y empecé con la novela que se llama Yo antes de ti, que es como drama, también hay película, y fue como si mi cerebro hubiera estado dormido y alguien lo hubiera despertado, alguien lo hubiera activado, porque la misma sensación de cuando abrí Harry Potter volvió a pasar.
y las imágenes volvieron, la sensación de estar viviendo una historia en mi cabeza se volvió a repetir y de hecho es una novela fuerte y te hace sentir mucho, te hace cuestionarte, te hace llorar y entonces fue como agitar el cerebro después de tanto tiempo de puros datos y se sintió como si poco a poco las ideas empezaran a fluir de nuevo. Y no creo entonces que haya sido casualidad que justo después de casi un año de que habíamos lanzado la empresa, algo se encendió y fue cuando la empresa empezó a despegar. Y fue justo en ese momento en los que a un par de meses de cumplir nuestro primer año hubo un cambio radical en la empresa y llegamos a nuestra meta de vender 1 millón al mes. Y ese fue el momento en el que entendí algo que cambió la manera en la que veo la lectura, porque no se trata solo de aprender cosas nuevas como yo creía, no se trata solo de datos. También se trata de entrenar a la mente para ver el mundo de otra manera. Porque los negocios no solo son números, las estrategias no solo son datos, la creatividad no es solo inspiración. Y creo que hasta ese momento en 2020 comprobé y entendí que leer novelas no es perder el tiempo, no es escaparte del mundo, no es desconectarte de la vida real. Y no es desconectarte de tus metas. Leer novelas es entrenar tu mente para el juego a largo plazo. Porque cada vez que lees una historia, no solo estás viendo un mundo distinto, un mundo diferente, también estás entrenando tu imaginación para resolver problemas. Estás practicando algo que en la vida real es mucho más difícil de aprender, que es ponerte en los zapatos de otras personas. Es entender sus deseos, entender sus miedos, sus frustraciones y te conectas de todas las maneras posibles con los personajes. Y eso es empatía. Y la empatía es la base de cualquier producto que quieres vender. Es la base de cualquier empresa que quieres construir. La base de cualquier comunidad que quieres liderar, de cualquier libro que quieres escribir o de cualquier proyecto o pieza de arte que quieras crear. Porque si no entiendes a las personas, no puedes ayudarlas. Si no entiendes a tu cliente, no puedes resolver su problema. Y eso es lo que hacen las novelas. Te entrenan para leer el mundo de otra manera. Y cada palabra que lees, cada página que pasas es una práctica de imaginación. Y esa imaginación no se queda ahí en el libro. Esa imaginación después la usas y la pones en práctica cuando tienes que idear y pensar una campaña, o cuando necesitas resolver un problema en tu empresa, o cuando te sientas frente a un producto nuevo que quieres hacer y te preguntas cómo quieres o cómo vas a hacerlo único. Y para mí eso fue súper importante descubrirlo y entenderlo, porque al principio, honestamente, toda mi vida cuando yo era niño, hasta cuando fui adolescente y hasta que tuve mi primera empresa, estaba en mi cabeza lo que me dijeron toda la vida, que leer novelas era una pérdida de tiempo, como que si leías novelas en la escuela eras de las personas que se distraían o eras de los que no aprendían. Y yo crecí con eso. Con la mentira de que solo debía de leer cosas de negocios, que solo debía leer cosas de datos, de estrategias, hasta que me di cuenta de eso, que la información no es suficiente y por eso hay millones de personas llenas de información, pero que no crean nada nuevo con esa información, que no innovan, que no lideran, que no lanzan, que no cuentan historias que cambian las cosas. Y es porque tienen datos, pero les falta imaginación. Y las novelas hacen eso. Las novelas desbloquean lo que la información no puede desbloquear. Y te entrenan para poder imaginar, para poder soñar. Y soñar no es ingenuidad, soñar es estrategia. Soñar es visualizar antes de crear. Soñar e imaginar es ver lo que todavía no existe y buscar cómo hacerlo. Por eso digo que leer novelas es una de las mejores estrategias de negocios que existen y una de las formas de asegurarte que siempre vas a tener ideas nuevas y que siempre vas a tener algo valioso que decir, que siempre vas a poder ejecutar lo que otros solo piensan. Y entonces leer novelas es la estrategia menos obvia, pero es de las más poderosas. Y no lo supe hasta que lo dejé de hacer. Y desde entonces me prometí no volver a cometer ese mismo error. Es algo que también hacemos en mi book club, en mi club de lectura, que leemos una novela y después un libro de negocios, pero después otra vez otra novela y después un libro de crecimiento personal. Y es como el ejercicio, porque siempre hay como escondido un propósito extra. No importa si es una historia de fantasía o un thriller o una rom-com o un libro de misterio, lo que ves en la portada, lo que ves en la sinopsis, siempre es solo como que la superficie, pero siempre hay algo más.
siempre hay un mensaje oculto, siempre hay una intención más profunda que tuvo el escritor o la escritora, algo que tenía como objetivo la persona que escribió ese libro. Y a veces son recordatorios que te quiere dar, a veces son preguntas que necesitas hacerte, a veces es presentarte el mundo con otra perspectiva o sentir una emoción, un mensaje, una filosofía o una idea que te cambia para siempre. Por eso leer novelas me ha enseñado a ser proactivo, me ha enseñado a encontrar significado en lo que hago, me ha enseñado a ver el mundo desde otro punto de vista. Y cuando escribí mi novela no lo hice tampoco para entretener. A ver, claro que es una historia que emociona, pero también es una historia para abrir conversaciones nuevas. Es una historia para ver otra forma de ver las relaciones. Es una historia para entender desde otra perspectiva tu vida creativa y entender algo más sobre tu ambición. Porque eso hacen las mejores historias. No solo nos entretienen, también nos preparan para crear nuestras propias historias. Y entonces, cuando estés leyendo esta novela, vas a descubrir algo mucho más profundo, porque es la historia de un equipo, es la historia de dos personas que se eligen, no solo para acompañarse, sino para construir algo más grande juntos. Es una historia donde una relación no solo se queda en una relación normal, sino que se convierte en una visión, en un propósito, en metas que se alcanzan juntos como equipo. Y mi objetivo con esta novela es que te encuentres a ti también en esta historia, que te encuentres en tu versión más valiente, en tu versión más soñadora, en tu versión más capaz, porque eso es lo que he aprendido de las historias que más me han cambiado la vida. Y esta historia es eso. Y es un recordatorio de que sí se puede, que no importa quién seas, no importa de dónde vienes, tú puedes ser quien quieres ser. Que tú puedes construir la vida que siempre has querido tener y puedes ir por ese proyecto que parece imposible, puedes ir por esa empresa que nadie más te entiende o ese sueño que solo tú ves, porque nunca es tarde y porque nadie llega a ser quien quiere ser solo por accidente. Nadie despierta un día y ya tiene la vida que sueña. Siempre todo empieza con una historia que te dice si puedes, si existe, si es posible. Y eso es lo que quiero que sientas cuando estés leyendo este libro. Y entonces esta historia es para quienes sueñan con ir a la luna, es para quienes sueñan con romper récords, para quienes sueñan con construir empresas, con escribir libros, crear algo que nunca antes ha existido. Es para quienes en algún momento sintieron que no encajaban, para ti si alguna vez has sentido que tu sueño es muy grande, porque no importa quién seas, no importa de dónde vengas o dónde naciste o cuántos años tengas, no importa si tienes un camino claro o si apenas lo estás averiguando, lo que importa es que si lo decides, puedes hacerlo posible. De hecho, la portada ya está, la preventa ya empezó, estamos a días de la publicación, ya empezó la cuenta regresiva. Voy a dejar el link en la descripción del episodio y este es el momento de asegurar ser de los primeros en tenerla. De hecho, en ese link que dejé en la descripción del episodio, desbloqueas la preventa y también desbloqueas una experiencia digital inmersiva que viene incluida con la novela. Es una experiencia digital diseñada para sumergirte mucho más en la historia y acceso a un book club exclusivo para leer la novela juntos. Es un club de lectura y también vas a recibir la playlist oficial de canciones que acompaña cada escena y un reto de lectura para fortalecer este hábito. Y ahora se trata de leer distinto, de leer como alguien que entrena sus ideas, como alguien que afila su mente. Y vas a leer esta novela como alguien que se prepara para imaginar y después para ejecutar. Porque leer no es solo una actividad, es un interruptor. Es lo que enciende tu imaginación, lo que te saca de tu cabeza cuando aparece la resistencia. Y tal vez la respuesta no está en pensar más, tal vez la respuesta está en leer más. Y por último, algo que empezó a pasar cuando empecé a introducir esto a mi rutina, el ejercicio, la reflexión, el ayuno, el crecimiento y después este laboratorio de experimentación de rutinas, algo cambió. Y me di cuenta que las ideas no llegaban solo cuando las buscaba, aparecían antes, mucho antes, como si mi mente supiera exactamente cuándo activarse. Pero había algo más, porque ya no se trataba de solo tener ideas, sino de lo que hacía con esas ideas. Y ahí entendí lo que nadie nos dice, que puedes estar teniendo muchas ideas, pero las ideas no valen por lo que son. Las ideas valen por lo que haces con ellas. Porque empecé a notar que después de hacer todo esto, actuaba sobre una idea, la ejecutaba,
tenía un resultado y llegaban más ideas. Empecé a notar que cuando usaba una de esas ideas se abría paso para otra y después otra y otra, como si la creatividad fuera un músculo que se activa solo cuando la usas. O como si fuera una llave que solo se abre cuando decides abrirla. Por eso no es la inspiración lo que crea la acción, es la acción lo que sostiene la inspiración. Y entendí que lo que te hace realmente creativo o creativa no es tener miles de ideas guardadas en un cuaderno, guardadas en un cajón, es tener el hábito de hacer algo con esas ideas. Porque cuando actúas sobre tus ideas, los transformas en resultados y los resultados crean el espacio para las siguientes ideas. Y entonces todo el sistema se retroalimenta, como si fuera un circuito que necesita estar conectado para que fluya la energía. De hecho, hay un estudio este estudio analizó a las personas más exitosas en todas las industrias, de personas que han logrado resultados extraordinarios en los negocios, en los deportes, en el arte, y encontraron algo en común en todas estas personas. Y no era la calidad de sus ideas, era la velocidad con la que actuaban, la velocidad entre el momento que tenían una idea y el momento en que tomaban acción. Y entonces lo que nos dice este estudio es que las personas más exitosas tienen el menor tiempo posible entre pensar y hacer. Y por eso no solo tienen más resultados y mejores resultados, tienen mejores ideas porque las están poniendo a prueba todo el tiempo. Y esto a veces puede parecer contradictorio porque la mayoría de nosotros creció con el consejo de que hay que pensar las cosas muy bien o hay que madurar las ideas o que hay que hacer muchas lluvias de ideas y tener todo perfecto antes de empezar. Pero eso no es cierto en la vida real. Y esa es la receta para quedarte siempre en tu cabeza. Esa es la receta perfecta para sobrepensarlo todo. La creatividad no se muere porque falten ideas. La creatividad se muere cuando nunca usas las que tienes. Porque si no las usas, no las fortaleces. Si no las usas, nunca llegan nuevas. Y si nunca haces nada con ellas, tu mente deja de crearlas y de enviártelas. Y una de las prácticas que más ha transformado la manera en la que ejecuto mis ideas y que le agrega velocidad entre tener una idea y hacer algo con ella, fue irme a la raíz de todo, y ahora es de mis partes favoritas, y es capturar ideas para la acción. Porque lo que quiero que nos demos cuenta es cómo muchas veces todo el día, todos los días, estamos teniendo ideas y todos los días encontramos piezas de información que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar o piezas de información que nos mueven. Y antes, honestamente, vivía atrapado como que en ese ciclo. Veía algo que me inspiraba, algo que me movía, algo que me daba una idea, algo que quería hacer y hacía lo más fácil. Le daba al botón de guardar. Veía un lugar increíble en Instagram y pensaba, es que quiero ir ahí. Y le daba clic a guardar al post, pero jamás lo volvía a recordar. O encontraba una frase que me inspiraba o me sacudía o resonaba conmigo, me hacía sentir algo que no había sentido antes y le tomaba un screenshot. Pero ese screenshot siempre se perdía en el carrete junto a las demás fotos y junto con todo lo demás. O veía una película que me volaba la cabeza, que me dejaba lleno de ideas y de reflexiones y me prometía que iba a hacer algo con todo eso, pero ahí se quedaba. Como que nada más en acordarte que la película estuvo buena. O alguien me mandaba el nombre de un libro que sentía que me iba a cambiar la vida o que necesitaba leer y le tomaba screenshot. O lo anotaba en una nota perdida que jamás volví a revisar. Y por mucho tiempo creí que eso era suficiente, como que solo darle guardar y anotarlo y que eso era avanzar, pero no lo era. Porque no se trata de guardar ideas, se trata de activar ideas. Se trata de ponerlas en el lugar exacto donde puedo hacer algo con esas ideas. Y es que en la escuela, honestamente, nos enseñaron a tomar notas para los exámenes, nos enseñaron a llegar al salón, nos enseñaron que teníamos que anotar todo lo que el maestro estaba diciendo todos los días porque teníamos que memorizar. Teníamos que acumular información y para el examen repasábamos todas nuestras notas del mes anterior. Pero la vida real no es un examen. La vida real es ejecución. Y nadie nos enseñó a tomar notas para la ejecución y para la acción. Y entonces no se trata de estar acumulando screenshots o estar acumulando notas o estar acumulando conocimiento en lugares y libretas que jamás vas a volver a consultar. Se trata de formar el hábito y la rutina, una rutina automática de tomar notas para la acción, exactamente donde sabes que les vas a dar un uso. Entonces, cada libro que leo, cada experiencia que vivo, cada cosa que aprendo, siempre me llena de
ideas, porque al final somos un archivo vivo de todo lo que hemos sentido, de todo lo que hemos pensado, de todo lo que hemos aprendido, y entonces se trata de qué hacemos con todo eso que estamos experimentando todos los días. Es decidir que cada cosa que aprendas, cada frase que escuches, cada pensamiento que te mueva, cada lugar que quieras visitar, no se quede como algo bonito que viste en redes sociales o algo que anotaste en un cuaderno que nunca vas a volver a abrir o en una página de Notion que jamás vas a volver a consultar. Es elegir que cada pieza de información valiosa, cada pensamiento, cada idea tenga un lugar en donde crecer y que la anotes en un lugar donde pueda convertirse en algo que puedas crear, en algo que sí puedas escribir, en algo que puedas lanzar. Porque las ideas que transforman tu vida no son las que acumulas, son las que usas, las que mueves, las que ejecutas. Porque tu creatividad no está esperando que pienses más, está esperando que hagas algo con ella. Y eso es algo que he comprobado una y otra vez, que las personas más creativas que conozco no son las que esperan a tener ganas de hacer las cosas. Son las personas que entendieron lo que yo ignoraba antes, y es que la creatividad es la recompensa de la consistencia. Porque eso significa diseñar una rutina que te pone y te ubica una y otra vez en el estado mental ideal para crear, sin depender de la motivación, sin esperar el momento perfecto. Y necesito que recordemos esto: la inspiración no llega, la creatividad no llega, la creatividad se desbloquea. Y la desbloqueas cuando aprendes a vencer la resistencia, porque la creatividad no se muere por falta de talento, se muere por inercia. La creatividad se muere por vivir atrapado o atrapada en los mismos días todo el tiempo. Se muere por repetir todos los días los mismos estímulos, por tener siempre las mismas conversaciones. Se muere por dejar que tu entorno decida lo que piensas. Y entonces la creatividad y crear productos, escribir libros, crear arte, crear proyectos, crear empresas es un acto de resistencia, porque todo lo que está allá afuera, todo lo que existe, fue una batalla ganada, una batalla contra la distracción, una batalla contra el cansancio, una batalla contra el ruido y una batalla contra ti mismo y contra ti misma. Y para eso no necesitas motivarte más, es construir y diseñar una rutina que trabaje a tu favor, una rutina que entrene tu mente para presentarte todos los días al trabajo difícil que hay que hacer, una rutina que te convierta en alguien que actúa antes de dudar, que hace antes de esperar, que construye antes de que el miedo empiece a hablar. Si alguna vez te has preguntado, ¿será que sí puedo ser escritor? ¿Será que sí podré ser emprendedor? ¿Será que sí puedo ser artista? ¿Será que sí puedo ser empresario o empresaria? ¿Será que sí podré crear algo propio? La probabilidad es que sí lo seas. Porque las personas que no tienen ese llamado ni siquiera se hacen esas preguntas. Las personas que no sueñan con escribir un libro nunca se preguntan si podrían hacerlo. Las personas que no sienten el impulso de emprender nunca se cuestionan si son capaces de construir algo desde cero. Si no pudieras crear arte, si no pudieras crear tu propio proyecto, no tendrías la pregunta, no tendrías la duda. Y entonces la respuesta es un sí. Siempre ha sido un sí, pero cuando nos estamos haciendo esas preguntas, nunca nos decimos, ok, nunca voy a escribir un libro o nunca voy a lanzar ese proyecto. En lugar de eso, siempre nos decimos, ok, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mañana. Lo voy a hacer, pero la próxima semana. Lo voy a hacer el próximo mes, el próximo año. Lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Y ahí está la resistencia. No en el no rotundo, no en un no súper firme. La resistencia está en el todavía no. Porque cuando algo importa de verdad, el miedo aparece y eso está bien que aparezca el miedo. Porque el miedo no es el enemigo, el miedo es como el mensajero. El miedo es la brújula que te indica hacia dónde tienes que ir. Las dudas que te visitan antes de empezar un proyecto no son un obstáculo, son una señal. Una señal de que eso que estás a punto de hacer sí importa, una señal de que hay algo grande ahí para ti, y por eso la famosa frase de que el enemigo es muy buen maestro, porque la resistencia, el miedo y las dudas, todo eso es el mejor maestro que vas a poder tener, porque te está enseñando en qué dirección crecer. Te está enseñando que lo que estás a punto de hacer vale la pena. Entonces el miedo es como un indicador de aspiración y hoy estás exactamente donde tienes que estar. Ese miedo es parte del camino, esa incomodidad
es el primer paso y cuanto más grande es tu llamado, más fuerte es la resistencia. No porque no puedas hacerlo, sino porque entre más grande tu llamado, más importante es su impacto, más satisfacción y más resultados. Y ahí es donde el soñador y la soñadora ejecutan sus ideas. Y todo eso es el precio. Todo eso es el camino. Y con eso cerramos este episodio. Experimenta con tu rutina, experimenta estos elementos y estas estrategias, experimenta hacer ejercicio, pero ahora con esta nueva perspectiva. Experimenta el movimiento, la lectura, el crecimiento, la reflexión. Captura tus ideas para utilizarlas y hazlo todos los días. Y poco a poco la resistencia dejará de ser un obstáculo y se va a convertir en el lugar desde donde creas tu mejor trabajo, tu trabajo más creativo, tu trabajo más productivo. Gracias por estar aquí, gracias por hacerte todas estas preguntas. Voy a dejar el link de la preventa de la novela en la descripción del episodio para asegurar ser de los primeros y primeras en tenerla. Y solo como recordatorio, no tienes que correr, solo tienes que dar el siguiente paso y después otro y después otro. Lo importante es que la vida que estás imaginando ya te eligió a ti y ahora te toca a ti elegirla de regreso. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más que Contarte Podcast.